Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoilita Gavino González y el día de hoy vamos a estudiar la respiración celular aeróbica. Empecemos. Bueno, lo primero que debemos saber es qué es la respiración celular, ¿no? No sé si alguno de ustedes desea participar explicando qué entienden por respiración celular. Es el proceso para crear ATP. Ya, Y gracias, el ATP, Laura. y el Laura, ATP es ¿está hablando Laura o Celeste? Compañera Disculpe. Celeste. chamorro, celeste, Miss. Ya, Celeste, adelante. Ya. Se podría decir que la respiración celular es un conjunto de reacciones biológicas que va a ocurrir con la finalidad para obtener, liberar y almacenar energía bajo la forma de ATP. Ya, muy bien. Maestra, también Gracias. sería un conjunto de bioquímicas, por lo cual se puede, o sea que se determina compuestos orgánicos no sé qué, degradados completamente por oxidación hasta convertirse con una sustancia inorgánica. Mm, bueno, ¿Podría sí ser? se forman sustancias inorgánicas, en ese Ya, aspecto es maestra. correcto. Adelante, Ruth. Ah, la respiración celular es un proceso por la cual pasa por ser catabólico, exergónico y es importante, pues permite la obtención de energía química. En este caso sería el ATP. Gracias, Ruth. Efectivamente, ¿no? ¿Alguien más desea aportar algo? Profesora, yo, yo profesor Adelante, Saiz, Rolando. ya, este mayormente, como ya dijeron compañeros, ocurre en también citosol y mitocondrias, y es un proceso catabólico exergónico. Mayormente es lo que prima es en oxidación, no en redox. Ah, muy bien. La oxidación es lo que prima. Efectivamente, ¿no? Miss, Todo lo que han dicho, adelante. también el ATP es un componente muy importante para la célula, ya que este, también hace muchos procesos y para eso se necesita energía. Entonces el ATP pierde su fósforo y se convierte en ADP, si no estoy mal. Muy bien, sí, efectivamente, ¿no? Pasan por procesos de fosforilación y desfosforilación. Bueno, em, la respiración celular, muy distinto a lo que tenemos a veces la idea de la respiración pulmonar, ¿no? Una respiración pulmonar, un intercambio de gases, una ventilación en los pulmones. Mientras que si hablamos de respiración celular, es un proceso bioquímico, un proceso de reacciones químicas y en este proceso de reacciones químicas se degradan los alimentos, básicamente la glucosa, pero también pueden ser otros alimentos como aminoácidos, lípidos. Y estos alimentos como la glucosa son degradados con la finalidad de producir moléculas energéticas, como lo han dicho muy bien, el ATP, adenosin trifosfato, ¿no? Y bueno, existen tipos de respiración celular, que es aeróbica y anaeróbica. Aeróbica empieza con el prefijo aero, viene de aire, por lo tanto utiliza oxígeno, mientras que la respiración anaeróbica, an o a delante de una palabra, significa no o sin, así que no utiliza oxígeno. Puede estar presente, pero no lo utiliza. Los productos que se obtienen al final de la respiración aeróbica son CO2, agua y ATP. Y como vemos, la cantidad de ATP que produce es una gran cantidad, de 36 a 38 ATPs. Mientras que los productos de la respiración anaeróbica, es decir, sin oxígeno, porque entendemos que a veces cuando dicen, ¿no? Respirar sin oxígeno, a veces algunos creen que es imposible, pero estamos entendiendo que esto es un proceso de respiración celular, que básicamente es degradar el alimento, ¿no? Entonces, si se está degradando el alimento, sí puede haber una respiración sin oxígeno. Entonces, como les decía, a veces puede haber una, como les decía, a veces cuando uno escucha el término respiración anaeróbica, tenemos la idea de que
Anaeróbicamente o sin oxígeno no se puede respirar, pero debemos entender que esta respiración es una forma de respiración celular que se entiende que respirar para este caso es degradar los alimentos. Entonces sí se puede hacer, sí se puede degradar los alimentos sin la presencia de oxígeno. Claro que no es muy eficiente, pero sí se logra, ¿ya? Y los organismos que generalmente realizan ese tipo de respiración son organismos como bacterias, hongos y en algunas condiciones especiales también lo hacen nuestras células. Ahora, en el caso de la respiración anaeróbica, vamos a encontrar que los productos son el CO2 y el etanol o puede ser el ácido láctico, no los dos a la vez, sino cualquiera de estos paquetes, ¿no? Y la producción de ATP es mínima, solamente 2 moléculas de ATP. Comparado con la respiración aeróbica, es muy inferior la cantidad de ATP que se produce en estos casos. También encontramos dónde ocurre la respiración aeróbica. La respiración aeróbica ocurre en 2 lugares de la célula, que son el citosol y la mitocondria, mientras que la respiración anaeróbica solo ocurre en el citosol. De repente me estás preguntando, ¿qué es el citosol? El citosol es el citoplasma que tiene la célula, ¿ya? Para entender mejor el proceso de respiración celular aeróbica, es decir, aquella que ocurre en presencia de oxígeno, vamos a resumirlo en un concepto de 3 palabras. Podemos decir que la respiración aeróbica es un proceso catabólico, oxidativo y exergónico. ¿Por qué le decimos catabólico? A ver, ¿quién me dice el significado del término catabólico? Degradación de moléculas, profesora. Sí, degradación de moléculas, Sayes, ¿no? Sí, profesora. Efectivamente, ¿no? ¿Quién me dice qué significa el término oxidativo? Que pierde hidrógenos, Miss, o si no, electrones también se le dice. Claro, muy bien. Pierde protones y electrones. Gracias, Celeste. Y exergónico. ¿Quién sabe el término exergónico? Libera La energía. liberación de energía, maestra. Libera energía. La liberación de Y energía. ver energía, mis. Muy bien, efectivamente, ¿no? Es ese proceso que libera energía, que por cierto no es lo mismo que decir exotérmico, ¿no? Que se libera calor. Acá no estamos hablando de exotérmico, estamos hablando de exergónico que libera energía. Ahora, este proceso, este concepto que hemos visto catabólico, oxidativo, exergónico, lo vamos a ver expresado en la siguiente ecuación química. Tenemos por una parte a la molécula de glucosa. La glucosa, que es una molécula orgánica, es el azúcar, más el oxígeno, ¿no? Que es la molécula oxidante. Entonces la glucosa se va a degradar para formar moléculas más simples, que son el CO2 y el agua. Vemos que aquí ha ocurrido ya el proceso catabólico. ¿Por qué? Porque de una molécula grande, que es la glucosa, y que es una molécula orgánica, por cierto, se han formado moléculas pequeñas como el CO2 y el agua, que además son moléculas inorgánicas. Es un proceso oxidativo. ¿Qué significa que se oxida? Si bien es cierto, en la respiración celular ocurre tanto la oxidación como la reducción, se sabe que lo más importante que ocurre es la oxidación. Entonces, oxidarse es ganar o perder. Vuelvanme a recordar. Perder, mis. Ya, perder electrones y perder protones. Entonces, si oxidarse es perder electrones y protones, aquí tenemos a la glucosa y el oxígeno. ¿Cuál de estas 2 moléculas será la que se oxida? La glucosa. La glucosa, mis. La ¿Por glucosa, qué la maestra. glucosa? ¿Por qué, Laura? A ver, Laura, Porque, ¿por qué la glucosa me dices que es la que se oxida? porque en la reacción, mis, se podría decir que descompuso la glucosa y por ese tal motivo es que al otro lado encontramos agua. Ya, muy bien. Esa es tu También respuesta. dióxido de carbono. Celeste. Y se divide en dióxido de carbono y también en agua. Por eso, Miss. Maestra, la glucosa se degrada, pero al degradarse queda sin moléculas de CO2.
queda sin moléculas. A ver, miren, una forma bien sencilla de darnos cuenta quién se oxida. Imagínate que tú no estás viendo la parte final de la reacción, solo tienes la parte inicial de la reacción. Entonces, tú tienes una reacción al inicio, los reactivos, y no sabes cuáles van a ser los productos, ¿no? ¿Cómo determinas qué es lo que se forma? Pues sencillo. Una de estas moléculas se oxida y la otra necesariamente se reduce. Como dijo uno de sus colegas, aquí hay una reacción redox, reducción y oxidación. De esta reducción-oxidación, uno se va a oxidar. ¿Cuál se oxida? La glucosa. ¿Por qué la glucosa es la que se tiene que oxidar en esta reacción? Porque sabes que oxidarse significa perder. ¿Qué es lo que se pierde? Se pierden protones y electrones. Los protones, en este caso, son los hidrógenos. Y como tú te das cuenta, la glucosa es la que tiene los hidrógenos. Entonces, si la glucosa tiene estos hidrógenos, los puede perder. Por lo tanto, la glucosa se oxida. ¿Me entiendes? Y si la glucosa se queda sin hidrógenos, ¿en qué se convierte? En carbono con oxígeno. ¿Qué molécula puede estar formada por carbono y oxígeno? Pues el CO2. Mientras que el hidrógeno que ha perdido, ese hidrógeno que ha perdido, el oxígeno lo va a ganar, porque si la glucosa se oxida, pierde, el oxígeno se tiene que reducir. ¿Qué significa reducir? Ganar. ¿Qué es lo que va a ganar? Va a ganar electrones y va a ganar protones. Esos electrones y protones, ¿de dónde vienen? Pues de la glucosa. ¿Cuáles son? Los hidrógenos. Y cuando el oxígeno se une a los hidrógenos, ¿en qué molécula conocida se va a convertir? En agua. Es de esa manera como uno se da cuenta que si la glucosa se oxida, pierde protones y electrones y forma el CO2. Y acá el oxígeno, por lo tanto, se reduce, gana esos electrones y protones y forma el agua. Acá dato importante, ¿no? Mira, ve, ¿por qué decimos que la respiración es un proceso oxidativo? Decimos que es un proceso oxidativo porque lo más importante que ocurre es la oxidación, es la ruptura de la glucosa, porque recuerda que el objetivo de todo este proceso es degradar el alimento. ¿En qué proceso se degrada el alimento? Pues en una oxidación. ¿Para qué? El objetivo es llegar a producir energía. Ahora, siempre a veces escuchamos, ¿no? Que respiramos, a veces ese es típico concepto de primaria, dicen los niños, la persona toma oxígeno, entra a sus pulmones y el oxígeno se convierte en CO2. Eso es falso. El oxígeno jamás se convierte en CO2. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros botamos CO2 como producto de la respiración, este CO2 proviene de la descomposición de la glucosa, es decir, del alimento que hemos ingerido. Y entonces, ¿a dónde se va el oxígeno? El oxígeno tiene que estar presente para que esta glucosa se pueda romper, se pueda oxidar, ¿ya? Y además, este oxígeno se une con los protones y forma agua. Nuestro cuerpo forma agua. Producimos agua, que se va a denominar agua metabólica, ¿ya? También tenemos aquí que la respiración aeróbica es un proceso exergónico, es decir, se libera energía, ¿no? Esta liberación de energía lo podemos representar con una flechita mirando hacia arriba al final de la ecuación o con ponerle más ATP y ya estamos representando la producción de energía. Aquí en este video observamos una célula que hacemos un corte transversal y podemos observar el interior de la célula, tiene su citoplasma, presenta una serie de organelos de los que destaca las mitocondrias, ¿no? Que son estos organelos encargados de producir una gran cantidad de energía. Ahora, ahí está la mitocondria, que son organelos alargados. Le vamos a hacer un corte transversal. Y ahí vemos la forma que tiene, le hacemos un corte y podemos observar que la mitocondria en su interior está formada de la siguiente manera. Presenta una membrana externa de superficie lisa
una membrana interna de superficie ondulada con muchos pliegues, que se llama cresta, que es la que están viendo ahora, y el interior se llama matriz mitocondrial, ¿no? Esa imagen en tonos de grises que ustedes ven es una imagen de de microscopio electrónico. Y mira lo que tiene en la cresta, ¿no? La membrana interna presenta una serie de proteínas, enzimas encargadas del transporte de electrones y de la producción de energía conocida como ATP. Entonces, la mitocondria es por este motivo la central energética de la célula, porque es aquí donde se produce la mayor cantidad de ATP. Vamos a ver que la respiración aeróbica consta de dos etapas. ¿Cuáles son esas etapas? La etapa citosólica es una etapa que únicamente ocurre en el citosol o citoplasma de la célula. Recuerda que usamos el término citosol para referirnos a la parte del citoplasma que es más fluida. Y la otra parte, la otra etapa de la respiración aeróbica ocurre en la mitocondria. Asimismo, vamos a identificar cuatro fases de la respiración. La primera es la glucólisis, que ocurre en el citosol, donde la molécula de glucosa principalmente se degrada hasta formar piruvato y produce dos moléculas de ATP. Luego ocurre la formación de la acetilcoenzima A en la matriz de la mitocondria, donde el producto es el acetil-CoA. Luego ocurre el ciclo de Krebs o llamado ciclo del ácido cítrico, también en la matriz mitocondrial, donde el producto final de los varios productos que tiene son 2 ATPs. Y luego, en la cresta mitocondrial, que son los pliegues internos de la membrana mitocondrial, ocurre el transporte de electrones, conocido como quimioósmosis, donde se produce una cantidad de 32 a 34 ATPs. Entonces, aquí estamos observando en este esquema, súper resumido, las producciones de ATP que tienen nuestras células, ¿no? Entonces, si te pregunto, ¿dónde es que se produce la mayor cantidad de ATP? ¿Tú qué me dices? En la cresta En la mitocondrial. cresta mitocondrial. Efectivamente, ¿no? El lugar es la cresta mitocondrial, en el mecanismo llamado transporte de electrones. ¿Y dónde no se produce, en qué fase no se produce nada de ATP? En la En la formación de Formación de CoA. acetilcoenzima. Enzimas. Efectivamente, ¿no? En la formación de la acetilcoenzima A. Muy bien. Ahora, el proceso de respiración celular necesita de varias etapas. La primera de ellas se llama glucólisis o vía de Epstein-Meyerhof, donde básicamente la glucosa que estamos viendo aquí arriba se va a degradar hasta formar dos piruvatos. La siguiente etapa, perdón, es la formación de la acetilcoenzima A, donde los piruvatos se van a convertir en acetilcoenzima A. La siguiente etapa es el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Perdón. Y la siguiente etapa es el transporte de electrones que ocurre en las crestas mitocondriales para finalmente tener una producción de energía, ¿no? Por mecanismos de fosforilación. Ya. Todo eso que hemos visto en esas etapas lo vamos a explicar usando este dibujo. Y luego vamos a volver a explicar las etapas ya de forma más detallada. ¿Ya? Entonces ahorita les voy a explicar esos mecanismos con este esquema, todo. Para mí es más sencillo porque creo que viéndolo así en su totalidad lo van a entender mejor. Lo primero, les describo este dibujo, ¿no? ¿Qué es lo que representa? Ya, aquí lo que estamos observando es, imagínate que todo esto es una célula. Ya lo que está de blanco sería el citosol, que es la parte fluida del citoplasma.
Y en el citosol ocurre la glucólisis. Y esto que ves como forma de un gran rectángulo o cuadrado, ¿sí? Es la mitocondria en mi dibujo. Y esta mitocondria tiene membranas, ¿no? La membrana externa, que es de superficie lisa, la membrana interna, que es ondulada, que se llama cresta mitocondrial. Entre la membrana externa e interna hay un espacio que se llama espacio intermembrana. Y el interior de la mitocondria se llama matriz mitocondrial. ¿Ya? Ahora que ya conocemos las partes del esquema, vamos a describir las fases. Toda la respiración ocurre en 4 fases, ¿no? La glucólisis, que está aquí arriba, que está ocurriendo en el citosol. La formación de la acetilcoenzima A, que ocurre en la matriz mitocondrial. El ciclo de Krebs, que ocurre en la matriz mitocondrial. Y hasta aquí abajo vamos a ver la cresta, que tiene unas proteínas, donde ocurre el transporte de electrones. Entonces, esas son las fases. Ahora que ya lo tenemos listo, vamos a describir los procesos. Toda la respiración celular se inicia con la glucólisis. Esta glucólisis se inicia cuando una molécula de glucosa, como ves aquí, que está formada por 6 átomos de carbono, entra a una glucólisis. ¿Qué significa glucólisis? Pueden participar, chicos. Glucólisis. Por rompimiento de la glucosa misma. Efectivamente, Celeste. La glucólisis es el rompimiento de la glucosa. Entonces, mira, lo que sucede aquí es que la molécula de glucosa, que tiene 6 carbonos, se va a partir en la mitad. Se va a partir en la mitad y va a formar 2 moléculas de 3 carbonos cada uno, llamada piruvato. Y en este proceso va a liberar energía en forma de 2 ATPs. Mira, acá al costado vemos, se liberan 2 ATP. Flechita que sale, vamos a decir, produce o libera. Y asimismo también se producen 2 moléculas de NADH. Cuando el NAD, ¿qué significa NAD? NAD significa nicotinamina, adenil dinucleótido. Y si tiene la H, significa que está reducido, es decir, que ha ganado hidrógeno. ¿De dónde ha ganado el hidrógeno? Bueno, pues como la glucosa se oxidó, se rompió, ha perdido ahí hidrógeno en esa ruptura, y ese hidrógeno pues lo ha ganado el NAD. ¿Ya? Entonces, tenemos claro que se produce en la glucólisis. Una molécula de glucosa se degrada, se forman 2 piruvato, 2 ATP y 2 NAD reducidos. Ahora, los piruvatos van a pasar a la siguiente etapa, que es la formación de la acetilcoenzima A. Pero sucede, vamos a usar un poquito nuestra imaginación, ¿ok? Nos imaginamos que los piruvatos en realidad son unas señoritas, las señoritas piruvato. Entonces le decimos las piruvato. Las piruvato quieren ir a la matriz mitocondrial. ¿Por qué quieren ir a la matriz mitocondrial? Porque se acaban de enterar que en la matriz mitocondrial hay una fiesta. Es la fiesta de Krebs, del ciclo de Krebs. Y obvio, las piruvato quieren ir a la fiesta de Krebs. Pero la tarjeta de invitación que ha mandado Krebs dice que solamente pueden entrar las moléculas que tengan 2 carbonos. Y ellas se pasan de carbono, tienen 3. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las astutas piruvato? Estas se van a descarboxilar, van a perder el carbono que les sobre, ¿ya? Y al perder el carbono, lo van a perder o lo van a liberar en forma de CO2. Entonces aquí, cada piruvato va a liberar un carbono en forma de CO2. Pero como son 2 las piruvato, se liberan en total 2 CO2. Y en ese proceso también se libera hidrógeno, que sirve para formar 2 moléculas de NAD reducido. ¿Está claro? Entonces las piruvato se descarboxilan
Liberando dos CO2, se forman dos NAD reducidos y ahora las piruvato ya solo tienen dos carbonos, se llaman acetil. ¿Ya? Ya están listas para ir a la fiesta del ciclo de Krebs. Pero hay un detalle. ¿Cómo van a ir caminando? Tienen que ir en taxi ya que están invitadas a una fiesta. Así que buscan un taxista que exista en la matriz mitocondrial. Ese taxista se llama la coenzima A, que es un transportador del grupo acetil. Funciona también como transportador. Entonces, las acetil que se han formado inmediatamente se unen a la coenzima A y la coenzima A, imagínate como si fuera un taxista, va a llevar a las chicas acetil hasta el ciclo de Krebs. Entonces, esta es la segunda etapa, ¿no? Donde los piruvatos se convierten en acetil coenzima A. ¿Está claro hasta aquí? Está bien sencillo, ¿no? Vamos a repasar desde arriba otra vez un repasito antes de que se me pierdan, ¿ya? Todo el proceso se inicia con una molécula de glucosa que has ingerido de repente en un pan, una galleta, caramelo, una fruta. Esa glucosa de la digestión ha pasado al intestino, del intestino delgado a la sangre, y de la sangre ha llegado a la célula, y de la célula ya está en el citoplasma celular. Así que esa glucosa va a hacer glucólisis, se va a degradar, se va a romper por la mitad. Y al romperse por la mitad, va a formar dos moléculas de piruvato. Cada piruvato tiene 3 carbonos. Asimismo, va a liberar 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NAD reducido. Una vez formados los piruvatos, nos imaginamos que son chicas, moléculas chicas llamadas las piruvato. Las piruvato quieren ir a la matriz mitocondrial porque ahí está el proceso más importante que ellas se han enterado, que ahorita está viendo, que es la fiesta del ciclo de Krebs. Pero se sabe que a la fiesta del ciclo de Krebs únicamente pueden entrar las moléculas flaquitas que tengan 2 carbonos. ¿Cuántos carbonos tienen las piruvato? A ver. Tres Tres carbonos. ¿Tres? Tres, maestra. Entonces no pueden 3, entrar maestra. con 3 carbonos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que perder el carbono que tienen de más. Ese carbono lo deben perder y en este caso, para perder ese carbono, lo van a liberar en forma de CO2, ¿no? Van a liberar el CO2 y también se va a formar 2 moléculas de NAD reducido. Y ahora las piruvato quedan convertidas en moléculas de acetil. ¿Cuántos carbonos tiene el acetil? 2. 2, efectivamente, no Dos. solamente tiene 2 carbonos, pero la acetil no va a entrar así, no va a ir caminando con sus taquitos y su vestido lindo a la fiesta, tiene que ir en taxi. Así que el acetil se va a subir al taxi de la coenzima A, se une inmediatamente a la coenzima A, por eso esto se llama acetil-CoA o acetil-coenzima A, donde la coenzima A ahora va a transportar al grupo acetil que está en la matriz mitocondrial hasta el ciclo de Krebs, que también está en la matriz mitocondrial. Ahora, ustedes seguramente, súper mal pensados, estarán diciendo, ¿y por qué las acetil tenían tanto interés de ir a la fiesta del ciclo de Krebs? ¿Qué de bueno hay en esa fiesta? Es lógico. Estas chicas, las acetiles, estaban queriendo ir a la fiesta porque en la puerta les está esperando alguien. ¿Quién es? El famoso enamorado. ¿Cómo se llama el enamorado de las acetil? Pues se llama oxaloacetato. Oxaloacetato. Le pueden decir tato. ¿Ya? Y como en casi todas las historias románticas, acá sucede lo mismo, ¿no? Las acetiles, chicas bellas, de solo 2 carbonos, están enamoradas de los oxaloacetatos, chicos feos, de 4 carbonos, el doble de carbonos. Es como decir una chica de 20 con un pata de 40. Ya, 40 y 20. Imagínense.
pero así sucede en este caso. Entonces las dos acetiles con sus dos carbonos llegan al ciclo de Krebs, se separan de la coenzima A, que solo era el taxista, e inmediatamente se unen a sus sugar daddy, como dicen ahí, ¿no? A su oxaloacetato. Cada acetil a un oxaloacetato. ¿De acuerdo? Cada acetil a un oxaloacetato. Y entonces llegan, lo abrazan, ay, mi amor, oxaloacetato. Y entonces, al juntarse, se forman moléculas de 6 carbonos. ¿Cómo se llaman estas moléculas de 6 carbonos? Se llama citrato. Al citrato también le decimos ácido cítrico. Entonces recuerda, ¿qué es lo primero que se forma en el ciclo de Krebs? Es el ácido cítrico. ¿Por qué es lo primero que se forma? Porque para formar el ácido cítrico se debe unir el acetil con el oxaloacetato. Y como lo primero que se forma es el ácido cítrico o citrato que tiene 6 carbonos, es por eso que al ciclo de Krebs, que por cierto fue descubierto este proceso químico por el científico alemán Hans Krebs, por eso se le llama ciclo de Krebs, pero a este ciclo también le llaman ciclo del ácido cítrico. ¿Por qué le llaman ciclo del ácido cítrico? Porque la primera molécula que se forma es el ácido cítrico o citrato, ¿entienden? O también le llaman ciclo del ácido tricarboxílico. ¿Por qué? Porque el ácido cítrico o citrato tiene 3 grupos carboxilos, también le llaman así. El caso es que ya, pues, las dos acetiles se juntaron con 2 oxaloacetatos que estaban esperando en la entradita y se formó el citrato o ácido cítrico. Una vez formado este citrato, aquí en el ciclo de Krebs van a ocurrir una serie de reacciones químicas. Estas reacciones químicas que ocurren en el ciclo de Krebs tienen como objetivo, tienen como finalidad regenerar al oxaloacetato. ¿Por qué? Porque es un ciclo, ¿no? Un ciclo empieza con una molécula y debe terminar con esa misma molécula. ¿Cuál es la molécula que estaba en la puerta, en la entrada del ciclo de Krebs? Pues el oxaloacetato, que al unirse al acetil ya dejó de ser oxaloacetato, ahora se convirtió en citrato. Pero al finalizar ese ciclo se debe regenerar otra vez al oxaloacetato. ¿Está claro? Entonces, para que el citrato regenere al oxaloacetato, ¿cuántos carbonos debe perder cada citrato? Pueden participar, jóvenes. 3 ¿Cuántos, carbonos. cuántos carbonos debe perder cada citrato para regenerar al oxaloacetato? 2 mis, 2 carbonos. Efectivamente, 2 por efectivamente. piruvato. 2. Debe perder 2 carbonos. Y esos 2 carbonos que debe perder, los va a perder en forma de CO2. Ya va a perder 2 carbonos en forma de CO2. ¿De acuerdo? Pero como eran 2 los citratos, en total llegan a perder 4 carbonos en forma de 4 CO2. ¿De acuerdo? Esto va a suceder en las reacciones del ciclo de Krebs. En estas mismas reacciones del ciclo de Krebs se va a liberar en total 2 ATPs, 2 moléculas de FAT reducido, 6 moléculas de NAT reducido y se van a regenerar a 2 oxaloacetatos. Todo esto que se libera es necesario para poder regenerar al oxaloacetato. A ver, quiero que me digan, a partir de un acetil coenzima A que entra al ciclo de Krebs, ¿qué es lo que se produce? Yo mis 3 NAT Dos. reducido, un FAT, 2 dióxido de carbono, un ATP. Efectivamente, Laura, efectivamente. Aquí lo que nosotros hemos visto es por 2 acetil, ¿no? Esto es el producto total por 2 acetil. Por 2 acetil que entran al ciclo de Krebs son 4 CO2, 2 ATP, 2 FAT, 6 NAT.
Pues si yo les hubiera dicho por un acetil, pues es la mitad de lo que estamos mencionando aquí como productos. Ya eso lo vamos a tener en cuenta. ¿Y por qué yo les explico por 2-acetil? ¿Por qué no les digo de un acetil? Porque ¿Ustedes son qué dos les- piruvatos, mis. Ah, muy bien. Dos piruvatos. 2 acetiles vinieron de 2 piruvatos. ¿Y 2 piruvatos de dónde vinieron? Y una glucosa, mis. De De una una glucosa. glucosa. Claro, porque nosotros cuando comemos, nosotros no comemos media glucosa. Los alimentos que ingerimos, que puede ser una fruta, una galleta, la papa, el arroz, esos alimentos, al degradarse en nuestro metabolismo, van a liberar moléculas de glucosa enteras. Entonces, la glucosa va a formar 2 piruvatos, y hay 2 acetiles, que son los que entran al ciclo de Krebs y liberan esto. Dígame, ¿el ciclo de Krebs habrá producido una gran cantidad de ATP? ¿Sí o no? No, mis. No, maestra. No, pues tienen razón, no ha producido, ¿no? Solo ha producido 2 ATP, que es igual a lo que ha producido la glucólisis, 2 ATP. Pero sí se han producido otras moléculas, ¿no? De lo que el CO2 no lo consideramos porque esta molécula que se produce, que es el CO2, es una molécula de desecho, es un desecho metabólico, una sustancia que debe ser eliminada de nuestro cuerpo, ¿ya? Y que lo vamos a eliminar una vez formado aquí. Este CO2 está en la matriz, de la matriz va a pasar al citosol y del citosol de la célula va a salir por difusión simple, por transporte de membrana, va a salir a la sangre y la sangre va a llevar ese CO2 hasta los pulmones y al momento de respirar nosotros botaremos ese CO2. ¿Me entienden? Así que en este caso el CO2 pues ahí nada más queda, ¿ya? Y como se darán cuenta, hasta el momento ya se ha producido la cantidad total de CO2 que son 6 CO2, ¿no? 2 CO2 que se produjeron de la formación del acetil-CoA y 4 CO2 del ciclo de Krebs hacen un total de 6 CO2 que ya tienen que salir. Pero ¿qué más se ha producido? Se han producido moléculas llamadas NAD y FAT. Vamos a contar cuántos NAD y FAT se han producido en todo el proceso. Desde la glucólisis se habían producido, mira, en la glucólisis 2 NAD reducidos. En la formación del acetil, 2 NAD reducidos, hacen 4. Más el ciclo de Krebs, 6 NAD reducidos, 6 más 4, 10. Entonces, hay 10 NAD reducidos y además el ciclo de Krebs ha producido 2 FAT reducidos. ¿Cuál es la función que tienen los NAD y FAT reducidos? Cuando dicen reducidos es porque tienen hidrógeno, ¿cierto? Han ganado protones y electrones. El protón es el hidrógeno. Entonces, ¿qué sucede? El NAD y el FAT, los hidrógenos son protones y los electrones que han ido ganando en todas esas reacciones, las van a transportar hasta la cresta. Toda esta parte de aquí abajo que están viendo en mi dibujo es la cresta mitocondrial. ¿De acuerdo? Y en esta cresta mitocondrial existen unas proteínas que yo lo he puesto aquí de color morado. ¿Ven? Como unos cuadraditos así. Esto de color morado. Estas son las proteínas, o mejor dicho, los complejos proteínicos de transporte de electrones. Por ejemplo, aquí tenemos a FMN, que es el flavin mononucleótido. Aquí tenemos a CoQ, que es la coenzima Q, o llamada también ubiquinona. Tenemos a CIT B y C, que son los citocromos B y citocromo C. Tenemos a CIT A, que sería el citocromo A3 y el A1. Entonces, estas son proteínas que forman parte del transporte de electrones. Estas proteínas, ¿dónde están? En la membrana interna de la mitocondria, aquí en esta membrana interna. Y en esta membrana interna, mira lo que va a pasar.
va a pasar el transporte de electrones, así que mucha atención a todo el proceso. Todo empieza, todo el transporte de electrones empieza cuando los 10 NAD y los 2 FAT que se habían formado anteriormente llegan hasta la cresta. En la cresta los NAD y los FAT se oxidan, es decir, se rompen. Y al romperse liberan los hidrógenos que estaban transportando. Entonces, estos hidrógenos que ellos liberan van a pasar a través de la cresta, van a pasar hasta el espacio intermembrana, ¿ya? Entonces, en total, ¿cuántos hidrógenos llegan a pasar? Llegan a pasar 12 hidrógenos. ¿Por qué 12? 10 del NAD y 2 del FAT hace un total de 12 hidrógenos. ¿Está claro? Los hidrógenos pasan a este espacio intermembrana. Pero cuando los hidrógenos llegan al espacio intermembrana, todo este espacio, al tener tantos hidrógenos, va a cambiar su pH. Díganme ustedes, ¿el pH se volverá más ácido o se volverá más alcalino? Este espacio intermembrana. ¿Se hará más ácido o se hará más alcalino? Ha sido maestra. Efectivamente, ¿no? Se vuelve mucho más ácido, ¿ya? Y ahora que este espacio se ha vuelto mucho más ácido, esto va a ocasionar, ¿qué cosa? Que aquí afuera, pues, haya una diferencia del pH, perdón, en el espacio, en la matriz, con respecto al espacio intermembrana. Y esa diferencia de pH va a buscar el equilibrio, va a decir, no puede haber tanta acidez ahí, tiene que equilibrarse. Siempre nuestro cuerpo busca la homeostasis. Entonces, estos hidrógenos que estaban acidificando este espacio van a querer volver a la matriz, pero no pueden pasar ahora por donde entraron. Tienen que buscar un lugar por donde pasar. Y para pasar van a encontrarse a esta enzima que se llama ATP sintetasa. En muchos dibujos tú lo vas a encontrar con la forma de un arbolito o la forma de un honguito. Es la enzima ATP sintetasa. Esta enzima tiene una zona que es un canal protónico, es decir, una especie de túnel o canal por donde pueden pasar los hidrógenos, ¿ya? Entonces los hidrógenos empiezan a pasar por este canal de la enzima ATP sintetasa. Pero al momento que pasan por el canal de la ATP sintetasa, esta enzima tiene una parte que es la parte enzimática, que es la encargada de catalizar, de acelerar la formación de ATP. Normalmente esa parte está inactiva. Entonces, cuando pasan, imagínate que la enzima estuviera dormida, ¿no? Está ahí dormida y de pronto empiezan a pasar los hidrógenos, pasan corriendo rapidísimo. Entonces, conforme pasan los hidrógenos, esto activa a la enzima ATP sintetasa, digámoslo así, de tal manera que esa enzima empieza a producir ATP y puede producir hasta 34 ATPs. ¿Por qué hasta 34? Por cada NAD que haya entrado al transporte de electrones, que haya liberado hidrógenos al transporte de electrones, aquí la ATP sintetasa produce 3 ATPs. ¿Cuántos NAD habían venido? 10. Por 3 ATPs serían 30 ATPs. Y por cada FAT se producen 2 ATPs. Entonces 2 por 2 ATPs serían 4. Por eso es que aquí la enzima ATP sintetasa puede llegar a producir hasta 34 ATP. ¿De acuerdo? Y este proceso de formación del ATP se llama fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. A ver, vamos a repasar de nuevo para que dejarlo un poco más claro este detalle, porque todavía nos falta ver qué pasa con los electrones.
Todo esto va a ser el transporte de electrones y en este transporte de electrones van a llegar, que está ubicado en la cresta mitocondrial, van a llegar los 10 NAD y los 2 FAD, los cuales van a liberar sus protones que van a pasar al espacio intermembrano. Esos protones o hidrógenos hacen que este espacio se vuelva muy ácido. Entonces, al volverse muy ácido, hay un desequilibrio con la matriz mitocondrial que no está tan ácida, así que siempre se busca el equilibrio, de tal manera que estos 12 hidrógenos que están aquí, ahora van a querer volver a la matriz. Y la única forma de retornar a la matriz es a través del canal que tiene la enzima ATP sintetasa. Entonces, esos hidrógenos pasan por la enzima ATP sintetasa y conforme pasan, activan a la enzima ATP sintetasa y esta enzima empieza a formar ATP, cataliza la formación de ATP. ¿Cómo es que se cataliza? Porque aquí, en este espacio que es la matriz, existe gran cantidad de ADP, adenosín difosfato, con fosfato inorgánico. ADP más P se juntan y forman ATP. Ya, eso sucede en esta parte, en un mecanismo llamado fosforilación oxidativa. Ahora, ¿y qué va a pasar con los hidrógenos? Esos hidrógenos que terminan de pasar no se quedan libres, sino que los hidrógenos van a buscar unirse al oxígeno, porque recuerda que estamos hablando de respiración aeróbica. Entonces los hidrógenos se unen al oxígeno, ¿ya? Pero hay algo más que sucede en todo este proceso. Mientras entraban los hidrógenos, entraban acá a ese espacio, al mismo tiempo los NAD y los FAD liberaron electrones, porque recuerda que ellos traían hidrógenos, protones y también electrones. Entonces, al rato que liberan los hidrógenos, también liberan los electrones. Esos electrones es pura energía, el electrón es energía pura. Entonces, esa energía pura debe ser contenida, debe ser sostenida por algo, ¿ya? Entonces, esos electrones pasan a la proteína flavin mononucleótido a ver si ella los recibe, los puede contener. Pero como es mucha energía, el flavin mononucleótido no puede contener tantos electrones y los pasa al siguiente, a la siguiente proteína que es la coenzima Q. Esta también lo recibe y no lo puede contener, así que los pasa al citocromo B, que lo pasa al citocromo C, que luego lo pasa al citocromo A3, que luego lo pasa al citocromo A1. Entonces los electrones van a ir pasando y pasando. Entonces acá se dice que saltan, ¿no? Es como que los electrones dan saltos y saltos y saltos. Por eso yo le canto, ¿no? Salta, 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 pequeño electrón. Eso sucede donde en la cresta mitocondrial, ¿ya? Y esos electrones saltan y saltan hasta llegar al único que los puede contener, el que va a tener tanta fuerza para contenerlos. ¿Quién es ese que tiene tanta fuerza para contenerlos? Pues es el oxígeno. Entonces los 12 electrones saltan hasta llegar a su aceptor final, que es el oxígeno. Y coincidentemente los 12 protones, mientras ellos saltaban, los protones o hidrógenos salían. Y salen hasta llegar a su aceptor final, que es el oxígeno. Entonces, electrones y protones se unen al oxígeno. Y al unirse al oxígeno, forman el producto final de la respiración celular, que es el agua. Lo último que se forma en la respiración aeróbica es el agua. Pero si te preguntan, ¿qué es lo más importante que se ha formado en todo este proceso? ¿Quién me dice qué es lo más importante que se ha formado en todo el proceso de respiración aeróbica? ATP, Miss. Los 34 Efectivamente, ATP. Celeste, efectivamente, el ATP. ¿Y hasta cuánto ATP se ha llegado a formar? 38 ATP. 38. 38, efectivamente, ¿no? ¿Por qué son 38? Porque son 34 ATPs del transporte de electrones.
más 2 ATPs del ciclo de Krebs serían 36, más 2 ATPs de la glucólisis hacen un total de 38 ATPs. Ese es el producto final de la respiración celular aeróbica. ¿Me entienden? Entonces, así yo les he podido explicar aquí este mecanismo de respiración. Pero claro, yo no les he dado ahorita los detalles, ¿no? Ahora recién les voy a explicar detalle por detalle, ¿ya? Ahora vamos a retroceder un poco, Tom. Ahora que ya ustedes tienen claro todo el proceso así completo, vamos a ver cada uno de los detalles, ¿no? Empezamos por el primer detalle, que es la glucólisis. ¿Cómo es que ocurre la glucólisis? La glucólisis, conocida también como la vía de Ebden-Meyerhof, es una reacción que ocurre en el citosol. Aquí vemos la molécula de glucosa se va a degradar por glucólisis. Pero debes saber que aunque yo lo hice como que ya se rompe y ya está, no es así. Todo el proceso de glucólisis consta en total de 10 reacciones químicas. Hay 10 cambios para llegar a formar a las dos moléculas de piruvato, también conocida como ácido pirúvico. Pero esas 10 reacciones químicas las podemos resumir en dos momentos importantes. La glucólisis tiene dos momentos importantes. El primer momento es el momento de consumo de energía. Inicialmente, la glucólisis, para que pueda iniciarse, va a consumir ATP, va a consumir la energía y va a consumir el fósforo del ATP. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y de dónde saca este ATP? Pues la célula le presta, ¿no? La célula le dice, toma glucosa, te voy a prestar 2 ATP, ¿ya? Entonces, es el momento de un préstamo. Y luego, esto va a permitir que la glucosa se rompa en dos moléculas que terminan llamándose gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? 3-fosfato significa que en el carbono 3 tienen un fósforo, ¿ya? Y ese fósforo, ¿de dónde viene? Pues del ATP, el fósforo del ATP que se consumió. Y la siguiente etapa de la glucólisis, la primera es donde consume energía o ATP, y la segunda etapa de la glucólisis es donde libera energía o libera ATP. Aquí vemos que cada gliceraldehído 3-fosfato, hasta que llega a formar piruvato, produce 2 ATP y un NAD. Si sumamos, ¿cuántos ATP son? 2 más 2, 4. Entonces, el producto total de la glucólisis llegan a ser 4 ATPs. Sin embargo, yo les había explicado de solo 2 ATP. ¿Alguien me puede decir por qué yo les dije solo 2 ATP cuando estamos viendo Yo aquí me que puedo son decir. 4? Como al final Hola, abajo Celia, se Pablo. producen 2 ATP, entonces se le resta el ATP de arriba que consumió. Por eso al final sale 2 ATP como producto. Muy bien, Celeste, Sería efectivamente, la ¿no? ganancia neta, Miss. Claro, correcto. Lo que teníamos que hacer, si bien es cierto, se han producido un total de 4 ATPs, hay que devolver a la célula lo que inicialmente le había prestado. Y es por eso que al final yo solo menciono 2 ATP. Un detalle más, bueno, 2 NAT reducidos, ¿no? Que es igual, y 2 piruvatos, que es igual a lo que ya les habíamos dicho. Otro detalle importante es este hecho, ¿no? Nos dice la glucólisis es un proceso anaeróbico. ¿Por qué decimos que es un proceso anaeróbico? Si bien es Porque no cierto, requiere oxígeno. No muy requiere bien, oxígeno. Laura, muy bien. Efectivamente, ¿no? Si bien es cierto, la glucólisis está ocurriendo como parte de la respiración celular aeróbica, puede estar ya presente el oxígeno. Es más, está presente el oxígeno ahí. Pero para que suceda todas estas reacciones de la glucólisis, el oxígeno no es necesario. Está presente, pero no lo utilizan. No es fundamental.
ya no necesita la presencia del oxígeno. Por eso se habla de que la glucólisis es un proceso anaeróbico, no requiere, no necesita el oxígeno. La siguiente etapa es la formación del acetil-CoA, que como ya les dije, ¿no? Las piruvato tienen 3 carbonos, y estas piruvato con sus 3 carbonos van a perder un carbono en forma de CO2, se descarboxilan, para formar el acetil, que tiene 2 carbonos. Pero en ese proceso de descarboxilarse también pierden hidrógeno, que se une al NAT oxidado, porque en la matriz mitocondrial hay mucho NAT oxidado, que al ganar hidrógeno se convierte en NAT reducido. Y al mismo tiempo se unen con la coenzima A y se llama acetilcoenzima A. Y recuerdas que la coenzima A es un taxista, ¿no? Es un transportador del grupo acetil. Aquí podemos observar con detalle el acetilcoenzima A, que es la molécula que está aquí arriba, que tiene 2 carbonos, ¿ya? Y esta molécula entra al ciclo de Krebs uniéndose al oxaloacetato y se forma el citrato o ácido cítrico, que es la primera molécula estable o la primera molécula que se forma en el ciclo de Krebs. Lógicamente, una vez formado el citrato, este citrato, en el ciclo de Krebs van a ocurrir una serie de reacciones que buscan regenerar nuevamente al oxaloacetato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El citrato o ácido cítrico va a perder, si hablamos de un acetil-CoA que entró y se unió a un oxaloacetato, se formó un citrato. Así que este citrato va a perder 2 carbonos en forma de CO2. Y para que pueda suceder eso, el citrato primero consume agua y pierde agua. Se hidrata y se deshidrata. Y al hidratarse y deshidratarse, se convierte en isocitrato, que es este. Este isocitrato es un poco inestable. El carbono azulito que ven al centro, ese carbono lo va a perder. Se descarboxila, pierde carbono en forma de CO2 y pierde hidrógeno que sirve para formar NAT reducido. Y ya no se va a llamar isocitrato, ahora se va a llamar alfa-cetoglutarato. Ahora, este cetoglutarato también es un poco inestable, va a perder el último carbono azulito que ven ahí en el dibujo. Y este cetoglutarato, cuando pierde ese carbono en forma de CO2, también va a perder hidrógeno para formar NAT reducido. Y se va a convertir en succinil, que se une a la coenzima A y se llama succinil-CoA. Este succinil-CoA va a perder a su coenzima A. Y esa pérdida de coenzima A va a generar una reacción química que va a formar GTP. GTP es guanosintrifosfato, que luego va a cambiar la base guanina por la base adenina y se va a convertir en ATP. Y esto va a producir una molécula que el succinil-CoA, que perdió ya la coenzima A, ahora se llama succinato. Este succinato, un tanto inestable, va a perder hidrógenos para formar FAT reducido y se va a convertir en fumarato. El fumarato consume agua y se convierte en malato. Y el malato pierde hidrógeno para formar NAT reducido y finalmente forma el oxaloacetato. Entonces, ahí es donde termina el ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs es importante, muy importante, porque genera, si bien es cierto, no produce directamente una gran cantidad de ATP, pero sí va a permitir que de manera indirecta se produzca mucho ATP. ¿Por qué? Porque en el ciclo de Krebs se produce una gran cantidad de moléculas de NAD y de FAT, los cuales van a pasar ahora al transporte de electrones, y en ese transporte de electrones, todos los NAD y todos los FAT, que ya sabemos que son un total de 10 NAD y 2 FAT, llegan a la cresta, que es la membrana interna de la mitocondria, ahí liberan sus electrones y en el espacio intermembrana liberan sus protones.
Los electrones saltan, saltan, saltan hasta llegar al aceptor final, que es el oxígeno. Y los protones pasan por la enzima ATP sintetasa y en ese proceso que pasan, activan a la parte enzimática produciendo 34 ATPs. ¿Cómo? Uniendo ADP más P. Y los protones también se unen a su aceptor final, que es el oxígeno, para formar el producto final, que es el agua. Eso es el transporte de electrones. Este transporte de electrones, debemos aclarar que yo les digo, ¿no? Que los electrones liberados pasan por proteínas, pero en realidad no son solamente proteínas, sino se llaman complejos proteicos. ¿Por qué les llaman complejos proteicos? Porque estos complejos proteicos van a estar formados por varias proteínas y moléculas. Aquí lo vemos con más detalle, ¿no? Mira, todos los NAD y los FAD llegan a la cresta y en la cresta los NAD y los FAD llegan al complejo proteico número 1, ¿ya? El complejo proteico número 1 se llama NAD deshidrogenasa. Está formado por el flavin mononucleótido y el complejo hierro azufre. Entonces, acá van a liberar sus protones, los del NAD. En cambio, los FAD no liberan en el complejo proteico número 1. Los del FAD liberan sus electrones aquí vemos la letra Q, que es la ubiquinona o coenzima Q. Ellos liberan todavía aquí y estos pasan al citocromo B, al fosfato, al hierro azufre y al citocromo C1 y ahí recién pasan sus protones. Entonces le toma un poco más de tiempo hacer pasar a sus protones. Esto va a explicar por qué del NAD se producen 3 ATPs y del FAD solo produce 2 ATPs. ¿Por qué? Porque los electrones que vienen del NAD entran en el complejo proteico número 1. Entonces tienen oportunidad de dar más saltos energéticos. Los electrones saltan, 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 saltan hasta llegar al oxígeno. Y más saltos genera un mayor gradiente energético. Y ese mayor gradiente energético va a darle energía para formar más ATP. Por eso del NAD se producen 3 ATPs. En cambio, el FAT no entra por el complejo proteico 1, sino por el complejo proteico 2, que es la coenzima Q o ubiquinona. Entonces, los saltos son menores y esto va a generar solo la producción de 2 ATPs. Esa es la explicación de por qué sucede de esa manera en cuanto a la generación del ATP, ¿no? Acá en más detallado podemos ver el complejo proteico número 1 recibe los protones del NAD y los electrones del NAD, vean. El complejo proteico número 2 recibe los electrones del FAT y los transfiere al complejo proteico 3 y ahí recién entran sus hidrógenos. Y estos siguen pasando los electrones por los complejos proteicos 4 hasta unirse al oxígeno y formar agua. Ahora, ¿cómo sucede la fosforilación oxidativa? La fosforilación oxidativa ocurre aquí en esta proteína que es la enzima ATP sintetasa. La enzima ATP sintetasa, mira, tiene esta forma, ¿no? A mí me parece que es como un arbolito, como un honguito, si quieres, y tiene dos partes. La parte de abajo se le llama F0. Este F0 está formado por el canal protónico, es decir, tiene un canal por donde van a pasar los hidrógenos, ¿ya? Y funciona únicamente como canal de hidrógenos. Pero cuando pasan los hidrógenos por todo este canal, que termina saliendo por acá, se activa esta parte superior de la enzima, que es
la cabeza catalítica o F1. Y esta F1 empieza a girar y al girar va a empezar a producir ATP, va a catalizar la formación de ATP. Uniendo ADP más P se forma el ATP, ¿no? Entonces, este proceso se le conoce como el proceso quimio-osmótico. ¿Por qué le dicen quimio-osmótico? Tú sabes que la ósmosis es el paso del agua a través de la membrana, pero en este caso no es agua lo que pasa, sino son protones. Por eso tienen que entrar por este proceso de paso de protones que se le va a llamar quimio-osmótico, ¿no? Y va a generar esta fosforilación o esta formación de ATP. Aquí en este esquema observamos cómo cuando el NAT entra, los protones y electrones del NAT entran por el complejo proteico número 1 en el flavin mononucleótido, va a generar como una cascada, ¿no? Van a caer los electrones, caer de más alto. Y al caer de más alto, un mayor gradiente va a generar más energía, ¿no? El NAT empieza aquí, genera un ATP, otro y otro, hasta 3 ATPs. En cambio, el FAT, como empieza recién en el complejo proteico número 2, solamente va a generar 2 ATPs. Ahora, esto ya para concluir. A veces ustedes van a encontrar en alguna bibliografía que dice, no, la célula produce 38 ATPs y otros dicen 36 ATPs. Y la verdad es que ambas son respuestas correctas, están en lo cierto. Hay células que producen 38 ATPs y hay células que producen 36 ATPs. ¿Y cuáles son esas células y por qué sucede esto? Las células corporales, como el hígado, el riñón y el corazón, son las que llegan a producir 38 ATPs. Y esto debido a que ellas utilizan una lanzadera llamada malato aspartato. Vamos a ver cómo es eso de lanzadera. ¿Te acuerdas de la glucólisis? En la glucólisis se habían producido 2 piruvato, 2 ATP y 2 NAT, ¿ya? Esos NAT se habían producido aquí en el citoplasma o citosol de la célula. Pero esos NAT ahora deben entrar a la matriz mitocondrial porque desde la matriz van a ir a la cresta. Así es el proceso, de adentro hacia la cresta. Entonces, los NAT atraviesan la membrana externa de la mitocondria sin problema. Llegan al espacio intermembrana. Pero estando en el espacio intermembrana, quieren atravesar la membrana interna y no pueden. Esta membrana interna o cresta es como una membrana más sellada, no les deja pasar a los NAT. Así que los NAT se encuentran con una puerta, un portero. El portero se llama malato aspartato. Entonces tocan la puerta y le dicen, ¿no? Señor malato aspartato, déjanos pasar, tenemos que entrar a la cresta, transporte de electrones. Pero el malato le dice, no, no pueden pasar. Ustedes no pueden pasar, señores NAT. Pero es importante porque nuestros hidrógenos deben entrar para hacer todo el proceso. Entonces el malato aspartato les dice, ustedes no pueden pasar, pero yo le puedo hacer pasar a sus hidrógenos. Entonces los NAT que estaban viniendo liberan sus hidrógenos y el malato aspartato, que es la lanzadera, imagínate que los lanza, los hace entrar a los hidrógenos del NAT. Y esos hidrógenos se unen al NAT oxidados y forman NAT reducido. Es como que el NAT hubiera entrado. Y es como que si hubiera entrado, entonces cuando entre al transporte de electrones va a producir esos 3 ATPs que ya sabemos. Pero, ¿y esto dónde ocurre? ¿En qué células ocurre? En hígado, riñón, corazón. Una gran producción de ATP porque tienen la lanzadera malato aspartato.
Pero existen otras células que son las neuronas y las células musculares que solo producen 36 ATPs. Vamos a ver por qué. Otra vez la glucólisis en la célula neurona o en la célula muscular. Se hace glucólisis, se produce 2 ATP, 2 piruvato, 2 NAD. Los NAD que se han producido en el citosol llegan pasan a la membrana externa de la mitocondria sin problema. Y cuando quieren pasar la membrana interna, no pueden. Entonces, le piden al señor a la lanzadera glicerol fosfato que les deje pasar. Lanzadera, glicerol fosfato, déjanos pasar. Pero la lanzadera les dice que no, que el NAD no puede pasar. Entonces el NAD le explica, le dice, tenemos que hacer entrar a nuestros hidrógenos, que etcétera, etcétera. Entonces la lanzadera le dice, está bien, yo le voy a hacer pasar a sus hidrógenos. Y verdad, les hace pasar a sus hidrógenos. Solo que cuando estos hidrógenos pasan, en lugar de unirse, como han pasado por la lanzadera glicerol fosfato, esta los manda donde hay muchos FAT. Entonces los hidrógenos, en lugar de unirse al NAT oxidado, se unen al FAT oxidado y terminan formando FAT reducido. Y ya sabes tú que el FAT produce menos ATP cuando llegue a la cresta. Es por eso que las células, neuronas y las musculares llegan a producir 2 ATP menos, debido a que han usado la lanzadera glicerol fosfato, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Mira, este es el transporte de electrones, vemos ahí el ATP sintetasa, podemos ver a los complejos proteicos 1, 2, 3 y 4, y la enzima ATP sintetasa, como va pasando, va girando, pasan esos puntitos amarillos, son los protones, y conforme pasan estos protones, hacen que gire este rotor, que es como un rotor de un motor que va a girar y va a activar a la enzima ATP sintetasa y esta está produciendo ATP, ¿no? Y mira ahí las flechitas te indican cómo van a entrar los protones, van a saltar los electrones, van saltando y saltando, generando ese gradiente electrónico, ¿no? Pasan por todos los complejos proteicos para tener este resultado final que hemos visto en esta clase.